Hola y bienvenida a Learn from the Case. Hoy quiero despertar tu curiosidad con un nuevo caso neurológico. Accidente cerebrovascular o ictus. Como quizás ya sabes, preparé una presentación en 4 partes. Esta es la parte 3 de 4. Presento algunos casos y hago una primera aproximación al tema del ictus. Bueno, entonces veamos algunos ictus, diferentes ictus o accidentes cerebrovasculares dependiendo del vaso afectado. La arteria cerebral media es, con diferencia, la arteria cerebral más grande y es el vaso más frecuentemente afectado por un accidente cerebrovascular. Por lo general, se presenta con los síntomas que la persona asocia más comúnmente con accidente cerebrovascular, como debilidad y o entumecimiento unilateral, caída facial, déficit del habla, que van desde la disartria leve y afasia leve hasta afasia global. Los síntomas dependerán de la extensión del infarto, del lado del infarto, hemisferio izquierdo o derecho, y del nivel de oclusión del vaso. Ahí dejamos la arteria cerebral media y vamos a los accidentes cerebrovasculares de la arteria cerebral anterior, que a diferencia de la que estábamos hablando, es muy poco común que se afecte con ictus. Menos del 2 al 5% de todos los accidentes cerebrovasculares se dan en la arteria cerebral anterior. Y los síntomas son disartria, afasia, debilidad motora unilateral, contralateral, de pierna a hombro o brazo, mano, cara, cambios sensoriales mínimos como discriminación de 2 puntos en pierna, hombro o brazo, mano, cara, apraxia del miembro izquierdo, incontinencia urinaria. Aquí quiero decir que la apraxia de las extremidades se diferencia de otros trastornos motores en que ocurre más comúnmente después de un daño en el hemisferio cerebral izquierdo, más que en el derecho. Y se observan déficits en ambas extremidades, mano y pierna del mismo lado, cuando es del lado izquierdo. Luego está el infarto de la arteria carótida interna, que provoca hipoperfusión hemisférica aguda, que puede manifestarse como convulsiones, temblores del miembro contralateral u holohemisféricos, visión borrosa o pérdida de visión, confusión, pérdida de memoria, generalmente de eventos recientes, entumecimiento o debilidad de un lado del cuerpo. En ocasiones y especialmente en presencia de un círculo de Willis robusto, la oclusión de la arteria carótida interna respeta la arteria cerebral anterior y produce un cuadro clínico indistinguible del infarto de la rama de la arteria cerebral media. Y si el flujo contralateral a través de la arteria comunicante posterior, la arteria comunicante anterior o las arterias piales es adecuado, la oclusión puede ser clínicamente silenciosa o afectar solo áreas susceptibles más pequeñas. Por el contrario, con una colateral deficiente o una oclusión en T de la arteria carótida interna distal, puede provocar un infarto holohemisférico catastrófico, respetando solo el territorio de la arteria cerebral posterior, tálamo y lóbulos temporal y occipital medial. Ahora quiero pasar a los infartos de zona limítrofe o hemodinámicos. Son lesiones isquémicas que ocurren en ubicaciones características en la unión entre 2 territorios arteriales principales. Estas lesiones constituyen aproximadamente el 10% de todos los infartos cerebrales
y están bien descritas en la literatura. Es importante diferenciar entre infartos de zona del borde interno y de la arteria perforante, porque cada uno puede surgir de diferentes mecanismos, a saber, enfermedad carotidia y enfermedad de vasos pequeños respectivamente. El infarto de la zona fronteriza superficial ocurre en lo alto y a lo largo de las convexidades de la corona radiata o radiada entre las estructuras corticales y profundas entre los territorios de arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, o posteriormente entre los territorios de arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Este patrón de infarto ocurre cuando el flujo colateral es capaz de abastecer a la mayoría de los territorios involucrados, pero no puede unirse completamente entre los territorios. Los síntomas resultantes forman una combinación de debilidad, pérdida hemisensorial y signos corticales. También es común la afasia transcortical de tipo expresivo o receptivo, con capacidad de repetición relativamente conservada. Los infartos de cuenca de arteria cerebral anterior a arteria cerebral media causan principalmente debilidad en el brazo, porque la región afectada se corresponde anatómicamente a las neuronas de la franja motora que inervan las extremidades superiores. Cuando son bilaterales, como ocurre con el paro cardíaco, los infartos de cuenca arteria cerebral anterior a arteria cerebral media dan como resultado el síndrome del hombre en el barril, caracterizado por debilidad bilateral proximal de brazos y piernas, con preservación relativa de la fuerza de las extremidades distalmente y movilidad facial. Un infarto en la zona del límite interno o un infarto de la unión subcortical ocurre, por ejemplo, con una oclusión total de la arteria carótida interna o con una oclusión de una rama grande de la arteria cerebral media. Las arterias penetrantes profundas no colaterizadas que descienden desde la corteza hasta la pared lateral de los ventrículos representan el campo distal hematodinámicamente más vulnerable en este escenario. El resultado es un patrón de múltiples infartos pequeños y profundos que afectan la sustancia blanca profunda de la corona radiada y el centro semiovale. La arteria coroidea anterior es la última rama de la arteria carótida interna y se origina justo proximal a la bifurcación arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Suministra sangre a la cápsula interna, al tálamo lateral, al cuerpo geniculado lateral y el tracto geniculocalcarino o radiación óptica. Un infarto allí provocaría hemiparesia contralateral, hemianestesia y hemianopsia homónima. Luego, arteria cerebral posterior. El infarto de la arteria cerebral posterior provocará hipoperfusión en los lóbulos occipital y temporal inferior. La presentación habitual es la aparición repentina de una hemianopsia homónima contralateral. Las lesiones bilaterales del lóbulo occipital pueden causar el síndrome de Anton o Anton-Babinski, ceguera cortical no reconocida por el paciente, el síndrome de Charles-Bonnet o alucinación visual de liberación también se puede observar
en la ceguera cortical por lesión bilateral del lóbulo occipital. El síndrome de Valint se observa en infartos bilaterales de la unión parieto-occipital y se caracteriza por simultanoxia, incapacidad para percibir partes de un objeto como un todo, apraxia oculomotora, que es la incoordinación de la mirada, y ataxia óptica, que es mala coordinación de las manos durante la guía visual. La heminegligencia, que es la incapacidad o dificultad para detectar, atender o responder a estímulos presentados al lado opuesto de la lesión en ausencia de problemas sensoriales o perceptivos. Aunque poco común, en las lesiones occipitales se puede observar la heminegligencia cuando la lesión se extiende al lóbulo parietal. El infarto de arteria cerebral posterior izquierdo puede causar alexia sin agrafia, un tipo de síndrome de desconexión entre la corteza occipital no dominante y el área de procesamiento del lenguaje en la corteza parietotemporal dominante. El infarto del lóbulo temporal inferomedial puede causar delirio agitado o amnesia global. El infarto de arteria cerebral posterior proximal, que afecta a las arterias perforantes talámicas, provocará un infarto del tálamo o del mesencéfalo. Si el núcleo ventral posterior está afectado, el paciente tendrá hemianestesia contralateral. Posteriormente, la hiperpatía puede desarrollarse en una afección llamada síndrome de dolor talámico o de Dejerine-Roussy. Como el tálamo sirve como relevo hacia la corteza, el infarto talámico también puede causar una variedad de síntomas atípicos como ataxia, afasia si el hemisferio dominante está afectado, heminegligencia si el hemisferio no dominante está afectado, déficit del campo visual, pérdida de memoria, pérdida o alteraciones del comportamiento. Puede producirse letargo o coma si el sistema de activación reticular en el mesencéfalo o en el tálamo se ve afectado y a menudo estará acompañado de una combinación de anomalías oculomotoras. Las alteraciones de la conciencia son especialmente comunes en presencia de una arteria anatómicamente variante, denominada arteria de Percheron, que irriga el tálamo medial bilateral y el mesencéfalo rostal desde un solo vaso, desde una sola arteria cerebral posterior, cuando en general es desde las dos arterias cerebrales posteriores que se irrigan cada uno de los lados izquierdo y derecho. Las lesiones del mesencéfalo, cuando son posteriores, causan el síndrome de Pyrenees, caracterizado por mirada conjugada sostenida hacia abajo, parálisis de la mirada hacia arriba, nistagmo de convergencia o retracción del párpado o signo de Collier y disociación pupilar cercana a la luz. En el infarto del territorio vértebro-basilar, la arteria basilar es el conductor principal para irrigar las arterias cerebrales posteriores y la trombosis basilar puede manifestarse con una combinación de signos medulares, pontinos, mesencefálicos y corticales posteriores. La trombosis basilar, que conduce a un infarto bilateral de la protuberancia anterior, causa el síndrome de enclaustramiento, con parálisis bilateral completa de la cara, los brazos y las piernas, con preservación aislada de los movimientos verticales de los ojos y preservación de la conciencia. Los infartos resultantes de la trombosis de pequeños vasos de las perforantes pontinas causan una combinación de disfunción de los nervios craneales, signos del tracto largo que incluyen debilidad, postura reflexiva o hiperreflexia y pérdida sensorial
con o sin hallazgos cerebelosos. Los pequeños accidentes cerebrovasculares pontinos anteriores también pueden producir síndromes lacunares sin déficit de los nervios craneales y por lo tanto son clínicamente indistinguibles de la circulación anterior. Las parálisis oculomotoras de la mirada, incluida la oftalmoplegia internuclear y la desviación oblicua o nistagmus, también son comunes. El síndrome de la parte superior de la basilar se refiere a la oclusión de las arterias talámicas y penetrantes del mesencéfalo basal distal y arteria cerebral posterior bilaterales. El infarto de la médula lateral ocurre cuando se afecta la arteria cerebelosa posterior-inferior o una rama de la arteria vertebral. El resultado es un síndrome medular lateral o de Wallenberg, que se caracteriza por vértigo, ataxia ipsilateral, pérdida de la sensación de dolor y temperatura en la cara ipsilateral y en el brazo y la pierna contralateral, disfagia y síndrome oculosimpático ipsilateral o síndrome de Horner. Ahora el caso clínico de este vídeo. Un hombre indio, alcohólico, hipertenso crónico de 49 años que presenta un inicio repentino de dificultad para respirar en reposo durante 5 horas y asociado con palpitaciones. El paciente se presentó en ambulancia en el servicio de urgencias. Se encontró que el paciente padecía insuficiencia ventricular izquierda aguda. No había antecedentes de traumatismo, fiebre, tos ni edema periférico. Al ingreso se observó hipertensión arterial de 220 sobre 140 milímetros de mercurio. Obviamente, cualquier presión arterial sobre 140-90 milímetros de mercurio se considera alta. Al poco tiempo sufrió un paro cardíaco repentino, del que fue reanimado a los 15 minutos. La epinefrina se administró continuamente con una infusión intravenosa de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y se inyectaron lentamente medidas antiedema como furosemida de 1,0 miligramos por kilo por vía intravenosa para prevenir la progresión del edema pulmonar. Requirió soporte ventilatorio y permaneció inconsciente y en shock durante aproximadamente 2 horas. La presión arterial mejoró a 100 sobre 70 milímetros de mercurio. Al día siguiente, tras un paro cardíaco, tras recuperar completamente la conciencia, el paciente se quejaba de debilidad proximal de los miembros superiores en forma de dificultad para abducir los brazos. En el examen neurológico tenía conciencia y habla normales. Su examen de los pares craneales fue normal, con fondo de ojo bilateral normal y sin debilidad facial. El examen de las extremidades superiores presentó un tono reducido y según el Consejo de Investigación Médica, la potencia de los músculos proximales fue de 3 de 5, con aumento de los reflejos tendinosos profundos y espasticidad. Las funciones motoras distales de la mano fueron normales con el examen sensorial normal. La exploración de las extremidades inferiores no fue notable, con una respuesta plantar flexora bilateral normal y una exploración sensitiva normal. La radiografía de tórax fue sugestiva de edema pulmonar cardiogénico. El electrocardiograma mostró ondas Q en V3, V4, V5 y V6, sugestiva de infarto de miocardio. La ecocardiografía bidimensional mostró alteración regional del movimiento parietal en la pared anterior con aurícula izquierda dilatada y fracción de eyección de 33%, sin evidencia de trombos intracardíacos ni disfunción valvular. La resonancia magnética simple de cerebro reveló áreas de hiperintensidad entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media bilaterales, sugestivas de infarto de cuenca. Aquí está la
figura de esto. La ecografía Doppler de arteria carótida se realizó en las arterias carótidas bilaterales y se excluyó la estenosis de arteria carótida. Se realizaron análisis de sangre para descartar las condiciones comórbidas y el perfil de anticoagulación fue el normal. Las pruebas de función hepática sugirieron hepatitis isquémica. Este es un infarto de miocardio con infarto de cerebro hemodinámico, con síndrome del hombre en el barril. Aquí dejo el link para que lo vean si quieren este caso. Dejamos aquí por ahora. Gracias por tu atención y te invito a ver la cuarta y última parte de esta presentación en el siguiente vídeo. Que estés muy bien. Hasta pronto.